Un mapa geológico es un mapa en el cual representamos distintas características geológicas del terreno. En este caso estamos viendo un mapa de toda Europa en el que aparecen representadas las edades o los momentos de formación de grandes extensiones de nuestro continente. Esto, como veis aquí, sería la Europa precámbrica, esto sería la Europa caledoniana, la Europa hercínica, la alpínica y el vulcanismo reciente que se circunscribe a la zona de Islandia. Esto sería un mapa un poco más acotado, sería la zona de la comarca del Sobrarbe, que está en la zona de los Pirineos, y en este caso nos muestran también las edades o el momento de formación de las rocas principales de esta zona. Vemos que habla de las rocas del Océano Superior, del Océano Medio y de los granitos o granitoides que, como recordaréis, son rocas de origen plutónico y entonces no tienen datación. A partir de un mapa como los anteriores podemos elaborar un corte geológico que nos ayuda a entender cómo están colocadas las rocas en el subsuelo y qué tipo de fenómenos geológicos y de procesos geológicos actuaron sobre estas rocas. Entonces podemos observar pues, la distribución de las distintas capas o estratos de rocas, la presencia de fallas o de pliegues, la presencia de momentos en los cuales hubo erosión, y eso nos indicaría, por lo tanto, momentos en los cuales hubo subidas o bajadas del nivel del mar, etc. Y con un mapa, con un corte geológico, lo que podemos hacer es interpretar ese corte y escribir la historia geológica del terreno. Tanto los mapas como los cortes geológicos son herramientas fundamentales en el trabajo del geólogo. Para poder elaborar los mapas geológicos, a partir de los cuales se extraen los cortes geológicos, se utiliza una serie de herramientas, algunas de las cuales son las que se denominan teledetección. La teledetección consiste en obtener imágenes, o bien desde aviones o bien desde satélites, y se pueden tomar imágenes con distintas longitudes de onda, pueden tomarse fotografías utilizando el espectro visible, utilizando los infrarrojos, microondas, depende de qué queramos observar, se utiliza una longitud de onda u otra. Y hay que distinguir lo que es una fotografía aérea, que son las que se utilizan para elaborar los mapas topográficos y los mapas geológicos, que luego se aplican a cuestiones como, por ejemplo, el urbanismo, control de riesgos, etc. Y las imágenes de satélite, que se utilizan para elaborar lo que se denominan cartografías temáticas. Por ejemplo, cartografías de deforestación, de incendios, de uso del suelo, etc. En esta imagen vemos cómo se toman fotografías aéreas, un ejemplo de varias fotos aéreas y el espectroscopio que se utiliza, estereoscopio, perdón, que se utiliza para la observación de estas fotografías aéreas en 3 dimensiones. ¿Cuáles son los fundamentos de la fotografía aérea? Bueno, pues lo que se hace para tomar estas fotografías es un avión va haciendo vuelos sobre un terreno que está predeterminado y va tomando fotografías que puede hacerlas con distintos ángulos. Puede hacerlas totalmente verticales o puede hacerlas oblicuas. Puede tomar las fotografías con cámaras que tienen distintos tipos de objetivos. Pueden utilizar objetivos que se denominan normales, que tienen un ángulo de unos 60 grados. Pueden usar grandes angulares, que cubren más área y un ángulo de unos 90 grados. O pueden utilizar un super gran angular que cubre en áreas de 120 grados. También pueden tomar fotografías con distintas longitudes de onda. Podemos ver fotografías en blanco y negro, como estas que tenemos aquí. Podemos ver fotografías en infrarrojo, o pueden tomarse fotografías utilizando lo que se llama el RGB, el rojo, verde y azul. La utilidad de estas fotografías es hacer una interpretación de la foto y sacar conclusiones de cómo es el terreno en cuanto a su litología, los usos del suelo, la presencia de fallas o de pliegues, la vegetación que hay, las redes de drenaje, las infraestructuras, todo lo que podamos ver en la fotografía. Eso requiere experiencia por parte de la persona que lo esté analizando. Y para ello lo que se hace es, se utiliza este aparato, que es lo que se llama el estereoscopio, permite la visión en 3 dimensiones. Y para que pueda haber esta visión en 3 dimensiones, esta visión estereográfica, los aviones toman series de fotografías
que se solapan tanto longitudinal como latitudinalmente. Es decir, hacen un recorrido que van tomando fotografías en el recorrido, dan la vuelta, se mueven X metros hacia la derecha o hacia la izquierda y toman fotografías solapadas con la serie que tomaron anteriormente. De esa manera, cuando se montan las fotografías de la derecha y de la izquierda, utilizando este aparato se puede ver visión en relieve en 3 dimensiones. Hay que tener práctica para poder hacer esto, no es tan fácil, pero llega un momento en que hay gente que es capaz de ver en 3 dimensiones incluso sin la ayuda de las gafas de los estereoscopios. Cuando hablamos de satélites hay que distinguir 2 tipos: los satélites que se denominan meteorológicos y los satélites que son ambientales. Los meteorológicos se utilizan para la predicción del tiempo y son geoestacionarios, es decir, orbitan encima de un punto fijo y a una altitud fija también. El ejemplo más conocido por todos nosotros es el Meteosat, que es el que nos proporciona todas las imágenes de satélite que podemos ver cuando dan la predicción del tiempo en la televisión. Y tiene una resolución de unos 2 kilómetros más o menos, 2,5. Y los satélites ambientales son heliosíncronos, eso significa que sobrevuelan un punto de la Tierra siempre a la misma hora y tienen mucha resolución de áreas muy pequeñas. Ejemplos de estos son el Landsat y el Envisat. Esto es una fotografía típica de Meteosat, como las que ponen en el telediario cuando están explicando el tiempo que hizo hoy y la predicción del tiempo de mañana. Se ve que está retocada para ver los márgenes del continente europeo y del norte de África, y está también tratado con falso color para distinguir la parte continental del océano, y lo que vemos son las masas de nubes que se acercan pues en este caso a las Islas Británicas, y las nubes que cubren pues toda esta zona de aquí, y a partir de aquí pues hacen las predicciones. Estas son fotografías utilizadas con el Landsat y son fotos del mismo sitio, en este caso del parque de Yellowstone, el día 8 de septiembre de 1988, que tuvo un incendio. Entonces utilizaron esta técnica para hacer un seguimiento del incendio. Veis que hay varias fotografías de la misma zona con distintas bandas: la banda del azul, del verde, del rojo, infrarrojo, RGB, distintos longitudes de onda, y con toda la información que se obtiene con estas imágenes, pues se hace el seguimiento del incendio y se toman decisiones sobre qué hacer con ello. Y esto es una imagen de radar con otro satélite también ambiental, que es el Envisat en este caso, del derrame de petróleo y del Prestige. Otra técnica muy utilizada también en la geología es el GPS, que es algo conocido por todos nosotros porque ahora pues la mayor parte de los coches lo llevan incorporado, y si no los teléfonos móviles también tienen GPS. El fundamento del GPS, supongo que todos sabéis, que es una serie de satélites que son geoestacionarios y que se comunican con los dispositivos de tierra, o bien con el teléfono, o bien con el GPS manual que tengamos, o con el dispositivo GPS en general, y lo que hacen es enviar señales mutuamente, de manera que calculan el tiempo que tarda en llegar la señal desde el satélite y viceversa, y eso sirve para geolocalizar pues el sitio en el que estamos. Para poder obtener la posición exacta necesitamos por lo menos la señal de 3 satélites, y para obtener la velocidad necesitamos más satélites, porque si no, no tenemos velocidad. Y una aplicación de todo lo que hemos visto hasta ahora serían los que se denominan sistemas de información geográfica, los SIG, que es un programa informático que contiene una base de datos muy amplia, organizada en capas, y se puede utilizar para gestionar toda la información que tengamos sobre un territorio. Por ejemplo, tenemos una capa en la cual nos presentan pues la hidrografía, la red de ríos o de cursos de agua que hay en la zona. Tenemos otra capa que nos muestra las elevaciones. Tenemos una capa que es infraestructuras. Tenemos una capa que es litología. Y así sucesivamente. Y todo eso lo podemos ir proyectando y superponiendo, de manera que si eliminamos una capa tenemos las demás, o si las tenemos todas juntas tenemos una visión global y general del territorio que estamos analizando. Y tiene múltiples aplicaciones. Se utiliza muchísimo en muchos campos. Por ejemplo, esto es un proyecto a nivel europeo que se denomina Proyecto Corine, que
busca analizar cuál es el uso del suelo en toda Europa. Entonces aquí veis que tenemos una leyenda que nos muestra pues distintos usos del suelo, desde viñedos a campos de arroz, zonas no irrigadas, zonas urbanas, zonas verdes urbanas, etcétera. Y eso se utiliza pues para hacer, por ejemplo, políticas urbanísticas o políticas ambientales o políticas agrarias o en general decisiones sobre el medio ambiente. Y esto sería otro ejemplo del uso de un sistema de información geográfica para analizar los puntos de mayor contaminación de la península ibérica. Veis que en la leyenda aparecen los tipos de contaminación dependiendo de las actividades que producen esta contaminación. Entonces tenemos desde industrias energéticas a industrias de la minería, industrias químicas, etc. Y también esto se utiliza para la toma de decisiones relacionadas con la contaminación atmosférica o del agua o de ambas cosas, porque aquí, como veis, nos está mostrando las dos cosas.